Libro de Daniel. Capítulo 2. Libro de Daniel, capítulo 2. Versículo 48. Daniel 2:48 dice la escritura: luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Padre, queremos pedirte en esta hora, Dios, que tu Santo Espíritu pueda ministrarnos una palabra de luz, de revelación, de verdad, una palabra de ánimo y de fortaleza, de exhortación y de llamamiento. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Siéntese. Bueno, ya se sentaron. Ustedes, si que no les diga, se sientan. Los versículos que hemos leído nos marcan un acontecimiento importante en la vida de Daniel. Diríamos en el itinerario personal de Daniel. Estos pasajes marcan diríamos, un alcance de proyección de vida personal. ¿Quién no quiere llegar a donde Daniel llega en este momento? Pero no solo será significativo para Daniel ocupar este posicionamiento en la corte real, sino que será significativo de cara a los propósitos de Dios. Será significativo de cara a los intereses de Dios. En este pasaje se nos describen una serie de componentes que Daniel llega a alcanzar. Se dice que el rey puso a Daniel en un puesto prominente. La prominencia. Creo que ninguno de nosotros estamos satisfechos cuando no hemos alcanzado un lugar prominente, un lugar significativo, un lugar visible. A nadie le gusta el anonimato. A nadie le gusta ser pasado desapercibido. Siempre hay una intención de notoriedad. Siempre vivimos para alcanzar mejores niveles en la vida. Nadie vive para descender. Nadie vive para pasar en condiciones inadvertidas. Todos nos colocamos una determinada visión en la vida. Todos nos proponemos llegar a un ascenso personal. Los padres comienzan a inculcarnos. Lastimosamente hay padres que se equivocan en la manera como inculcan a sus hijos ciertas visiones que deben alcanzar. Hay padres que cometen el gravísimo error siempre de estarle diciendo a los hijos el futuro desagradable que les espera. Hay padres que solo pasan diciéndole a los hijos: vos cuando crezcas vas a ser un inútil. Vos cuando crezcas ahí vas a andar jalando bultos en el mercado. Vos cuando crezcas, bicha, vas a andar con 5 bichos detrás tuyos ahí. Los padres comienzan a transferir
ese tipo de visiones. Comienzan a inculcar en los hijos ese tipo de proyecciones. Y comienzan a interiorizarles una perspectiva equivocada de la vida. Pero haciendo de lado, diríamos, esas experiencias fatales de algunos padres, diríamos que la mayoría de los padres siempre se le dicen: hijo, usted cuando crezca quiero que sea tal cosa. Las madres quieren ver a sus hijos siendo doctores, abogados, ingenieros, maestros. Esperan que sus hijos sean enfermeras, enfermeros, que sus hijos vayan desarrollando en la vida. Yo creo que ningún padre quiere educar a sus hijos para que vivan en desgracia. Creo que todos los padres quieren educar a sus hijos para que tengan algún tipo de notoriedad. Creo que todos los padres quieren que sus hijos sean preeminentes, lleguen a alcanzar lugares prominentes en la vida. ¿O habrá algún padre que está educando a sus hijos para verlos fracasados el día de mañana? Pregunto. ¿Hay algún padre que está educando a sus hijos y decirle: hijo, lo estoy educando porque yo quiero que usted sea un desgraciado en el estudio? Oye, quiero que se lleve el último lugar. Quiero que me digan, cuando yo llego a la escuela, que me digan: señora, mire, qué bueno, su hijo es el más desgraciado aquí, fíjese. Mire, su hijo solo 0 se saca. Y usted decir: hey, qué bueno, es lo que siempre he querido. Creo que ninguno, ¿verdad, hermanitos? Mire, su hijo, hey, su hijo marihuana trae aquí, fíjese. Hey, de verdad, hey, me llega. Yo lo he preparado para que sea marihuanero. Qué bueno. Yo creo que ningún padre está pensando proyectar tales realidades en sus hijos. Yo creo que podamos llegar y alcanzar en la vida un desarrollo y una prominencia es parte de los anhelos. Daniel está, diríamos, alcanzando esa notoriedad que quizá fue preparado por su familia para eso. Y no solamente dice que lo puso en un puesto de prominencia, sino que lo colmó de regalos. ¿A quién no le gusta ser adornado con regalos? ¿A quién no le gusta que le digan: mire, le vamos a entregar ese vehículo para que usted se mueva? Le vamos a facilitar una casa para que pueda desempeñarse muy bien en sus labores. Vamos a proveerle todo lo que necesite. ¿Quién no quiere vivir una vida dotado con todos los recursos básicos y necesarios para desempeñarnos bien en la vida? Quizá no queremos suntuosidades. Quizá no queremos exhibicionismo, pero quisiéramos tener en la vida los recursos necesarios para vivir una vida digna, ¿o no, hermanos? ¿O no quiere tener usted recursos básicos para vivir una vida digna? ¿O usted se planifica y se proyecta: voy a vivir estos meses para que dentro de un año voy a andar descalzo y quiero andar a todos mis hijos descalzo? Yo creo que nadie se proyecta para un estilo de vida, diríamos, precario. Todos quisiéramos tener los regalos básicos para desarrollarnos en la vida. Daniel ha sido colmado de regalos. Y no solo eso, agrega, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia. Es decir, le entregó la autoridad sobre toda una región. Y a eso le agrega finalmente que lo puso de jefe de todos sus sabios. Todo el equipo de asesores, todo el equipo de personas que orientan al rey. ¿Quién sería el responsable? Daniel. ¿Quién sería su líder? Daniel. ¿Quién no quiere llegar a esto? ¿Quién
no quiere tener esto. Y cuando ya está ubicado, Daniel va a atraer a aquellos que fueron sus amigos. Por eso dice el versículo 49, además, a solicitud de Daniel, él se lo pide al rey. Yo quiero que me traiga a Sadrach, Mesach y Abednego, mis amigos, los que me acompañaron. Quiero que también ellos tengan un posicionamiento conmigo. Son claves. Y el rey los nombra. Y son administradores de la provincia de Babilonia. Son los que van a representar a Daniel en la gobernación de Babilonia. Ahora, llegar hasta aquí ha sido indudablemente en la historia personal de Daniel una experiencia placentera. Ha sido indudablemente en el caminar de Daniel una etapa de satisfacciones. Pero no ha sido un camino fácil, hermanos. Cualquiera de nosotros pensaría que Daniel tenía allanado el camino, facilitado el camino para poder llegar hasta este momento. Cualquiera de nosotros pensaríamos que Daniel ha pasado solo momentos gloriosos y maravillosos para coronarse de esta manera. Pero no ha sido así. Mire los comienzos, capítulo 1. Los comienzos fueron bien difíciles. Daniel ha llegado hasta aquí, pero trayendo tras de sí una historia de complicaciones, trayendo tras sí una historia de aflicciones. Capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. La historia de Daniel nace con esta palabrita: un sitio. Ser sitiada una ciudad era ser rodeada. Una ciudad, si esto es Jerusalén, si la Biblia representa la zona geográfica de Jerusalén, sitio es rodear la ciudad. El ejército de Babilonia viene y la rodea. ¿Con qué propósito? Con aislarla del mundo exterior. Nada entra, nada sale. ¿Qué significa? Que los recursos que hay en la ciudad de Jerusalén se van a agotar, se van a terminar, se van a acabar. No hay recursos que van a entrar para abastecer a los ciudadanos. Comenzarán a debilitarse. Les hará falta agua y comida. Un ejército sin agua y comida se debilitará y estará propenso a perder capacidades para defenderse. Empezarán las traiciones. Algunos, en la búsqueda de la sobrevivencia, van a traicionar la ciudad y van a buscar al ejército enemigo y a enseñarle entradas secretas. Van a comenzar la ciudad a entrar en un caos interno, es decir, a desmoronarse internamente. Comenzarán a comerse entre ellos, como fue el caso de Samaria. Comenzarán entre ellos toda una realidad de desorden y de caos, de tal manera que el sitio lo que provoca es el derrumbamiento interno de la ciudad sin siquiera disparar una flecha. El sitio no es lucha militar. Nabucodonosor no va a desgastar su ejército. Jerusalén caerá solita, se va a desmoronar, se va a rendir. Ni siquiera será necesario destruirla, ni siquiera será necesario entrar. Están sitiados. Solo es de tener paciencia, solo es de esperar. Claro, Nabucodonosor no tendrá mucha paciencia y por eso entrará y la destruirá. Pero el sitio es cuando es rodeada una ciudad
para que ésta se desanime, se rinda, se descontrole, se desmorone solita. No hay que pelear con ella, solita se desmoronó. La historia de Daniel arranca con un sitio. Es parte de una ciudad que ha sido sitiada, aislada, marginada, separada, condenada a la sobrevivencia. No es nada fácil, no es nada sencillo, pero así comienza el camino de Daniel. ¿Cuántos pensamos que la gente que logra avanzar en la vida es la gente que ha tenido todo a su favor? ¿Cuántos pensamos que la gente que ha logrado avanzar y escalonar y llegar a lugares prominentes es gente que ha sido beneficiada con circunstancias favorables? Pero no, no, hermanos. Las situaciones que vivimos, en las que nos sentimos rodeados, no tienen por qué determinar nuestro fracaso. Y sigue diciendo, mire, no solamente que la sitió, viene algo todavía más doloroso. Versículo 2. ¿Qué dice? Estoy en el 1:2, hermanitos. ¿Están leyendo la Biblia o no? Ah, pues digan pues, 1:2. Algo todavía más doloroso. No solamente, porque una cosa es que Nabucodonosor sitie la ciudad. Y otra es que Dios, ¿qué? Que Dios la entregue, que Dios permita. Y otra todavía es más doloroso. Porque una cosa es que nuestros enemigos tengan intenciones de dañarnos, pero otra es que Dios nos entregue a la voluntad de nuestros enemigos. ¿Creen que esto no es complicado, hermanos? Otra cosa es que Dios permita que nuestros enemigos se alegren de nosotros. Una cosa es que Nabucodonosor quiera destruir Jerusalén, y otra cosa es que Dios lo permita, y en este caso Dios lo permitió. Daniel entonces no solamente pertenece a una ciudad que ha sido sitiada, sino a una ciudad a la que Dios le permitió caer en manos de Babilonia. Dios la entregó. ¿Qué futuro hay para alguien a quien Dios lo ha entregado en manos de sus enemigos? ¿Qué futuro hay cuando somos parte de una familia, de una vida, una comunidad que está sitiada? ¿Qué futuro tiene su negocio si está sitiado? ¿Qué futuro tiene su empresa si si el enemigo la ha sitiado? ¿Y qué esperanza hay si Dios la ha entregado en manos de los enemigos? ¿Qué esperaban ustedes? ¿Que Daniel llegase a ese nivel de prominencia porque tuvo todo a su favor? ¿Esperábamos acaso que el lugar que Daniel alcanzó fue a causa de los vientos favorables? Todo le salió bien, tuvo un papá tremendo, tuvo una mamá exitosa, tuvo una familia enorme, tuvo una ciudad segura. ¡No! Dios la entrega en manos de Nabucodonosor, y junto con él, dice la Biblia, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. No solo cae él, todo lo que era la riqueza de la ciudad se fue, su patrimonio se fue, su riqueza se perdió, sus pertenencias fueron quitadas. Daniel pertenecía a la élite real de Jerusalén.
Daniel era de la casa del rey. Y fueron sacados de allí, y todo lo que un día tuvieron le fueron quitados. Ahora Daniel no tiene nada. Todo le fue robado. Todo le fue embargado, diríamos. Ahora no tiene nada. Se ha quedado sin pertenencias materiales. ¿Qué posibilidades tiene este muchacho cuya ciudad ha sido sitiada? ¿Qué posibilidades tiene este muchacho a quien el Señor le ha entregado su ciudad a sus enemigos? ¿Qué posibilidades tiene este joven de que toda la base material con la que podía haber construido su futuro le ha sido arrancada? ¿Qué posibilidades hay de que llegue a ocupar un día un lugar de prominencia? Ninguna. Y no solo eso. Versículo 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Cualquiera podría decir, bueno, mire, me han dejado en las lonas, pero aquí voy a volver a levantarme en este lugar. Pero no llega hasta ahí el problema de Daniel. El problema es que lo van a arrancar de su tierra, de su idioma, de su religión, de sus costumbres, y se lo van a llevar a un lugar totalmente desconocido. Tendrá que aprender la historia, la religión, la lengua de esa nueva nación. Y es llevado ahora como un servidor. Es la manera de decir, va como esclavo del rey de Babilonia. Para cualquiera de nosotros, esto sería el acabose. Una ciudad que ha caído en manos de los enemigos. Dios la ha entregado. ¿Qué esperanza tengo que las cosas me salgan bien si Dios me ha derrotado? ¿Qué posibilidades tengo de levantarme otra vez si Dios me ha aplastado? ¿Qué posibilidad tengo de rearmar mi futuro si todo mi patrimonio me fue quitado? ¿Cómo puedo edificar de nuevo si me llevan a una tierra que no conozco, a un idioma que no conozco, a una historia que no conozco? Para ustedes y para mí, quizá esta realidad hubiera sido tajante en cortar las expectativas de nuestro futuro. Es más, hay mucha gente que se anda escudando sus aparentes fracasos, los anda justificando detrás de las desgracias que le vinieron a la vida. Es que mire, yo no pude porque fíjese que justo en ese momento me enfermé. Es que mire, ya no sigo porque mire, justo ahí perdí mi trabajo. Es que mire, ahí se me vino todo abajo porque mire, me robaron todo, fíjese. Es que mire, es que ahí cabal, desde que mi mamá se murió, todo se vino abajo. Es que mire, desde que mi papá se murió, hasta ahí llegó todo. Regálame un poquito más de monitores, por favor, hijo. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dale, 1, 1, 1, gloria a Dios, ahí. Es que mire, desde que él se murió, yo ya quedé en desgracia. Es que mire, desde que ella se fue,
Ah, mi vida ya no veo una. O sea, siempre hay algo que ocurre trágico en nuestra vida que viene a justificar el por qué no crezco, no avanzo o no llego a un lugar prominente. Siempre tenemos la excusa ideal. Yo quiero decirle algo, hermanos. Estoy claro que a nuestra vida pueden venir adversidades. No estamos inmunes a que puedan llegar a nuestra vida algunas realidades contrarias a los deseos de nuestro corazón. Daniel no estaba inmune a que su nación cayera bajo el imperio babilonio. Daniel no pudo evitar que todo su patrimonio se lo llevaran para Babilonia. Daniel no pudo evadir que lo transportaran como esclavo hacia la corte de Nabucodonosor. Podríamos decir que habían tragedias personales, que Daniel vivió desgracias personales, que le ocurrió algo que no esperaba, algo que no quería, que pasó un proceso de sufrimiento que él no lo hubiera deseado. ¿Cuántos se dejan marcar en su pasado por tragedias o pérdidas que experimentaron? ¿Cuántos se dejan determinar su presente y su futuro por traiciones que tuvieron? ¿Cuántos se dejan definir su existencia por cosas que tuvieron que lamentar? Pérdidas de relaciones, quiebre de negocios, pérdida de familiares. ¿Y cuántos llegan a vivir una vida en un nivel no de prominencia, sino de anonimato, porque alguna tragedia asaltó su vida, alguna desgracia llegó a su existencia, y eso los marca, los define, los amarra, los ata, y ya no pueden avanzar, ya no pueden caminar? Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido lo que ha vivido Daniel, o ha vivido alguna parte nada más de lo que Daniel vivió. Pero creo que de entrada todos los que estamos aquí estamos más beneficiados que Daniel, porque están en su tierra. Daniel no estaba en su tierra. Quiere decir que todos de alguna manera estamos aquí con algún beneficio mayor que el que Daniel pudo haber tenido. Daniel estaba todavía peor que cualquiera de nosotros. Sin embargo, hemos leído la palabra que dice que Daniel logró alcanzar un nivel de prominencia, que llegó a alcanzar una serie de regalos, que le fue entregado la gobernación de la ciudad más importante del imperio, Babilonia. Pero ¿cómo alguien desde la desgracia puede llegar a la prominencia? ¿Cómo alguien desde el fracaso puede alcanzar un nivel de honra? Es que, amados hermanos, para aquellos que aprendamos en la hora de la adversidad a buscar a Dios, no a apartarnos de Él, a esos Dios los va a honrar. Dice la Biblia, capítulo 1, el rey, versículo 5, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Pero dice el versículo 8, pero Daniel, ¿qué, hermanitos? Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Ahora viene la pregunta: ¿qué sentido tiene en la vida estar cuidando las exigencias de un Dios que permitió mi caída? ¿Qué sentido tiene estar guardando la palabra de un Dios que entregó mi ciudad a los babilonios?
¿Qué sentido tiene estar tomando en serio a un Dios que ha permitido mi desgracia? ¿Qué sentido tiene seguir sirviendo a un Dios que entregó mi vida, mi familia, mis bienes, mi ciudad al enemigo y la lleva cautiva con toda su riqueza? ¿Qué sentido tiene buscar y servir a un Dios que permitió que mis enemigos me avergonzaran? Ahí, hermanitos, es donde equivocamos nuestras soluciones y opciones en la vida. Ahí es donde realmente está nuestra derrota. Si bien Daniel estaba sufriendo una desgracia personal, pero lo que a Daniel le había ocurrido habría que verlo en perspectiva global. Había que verlo en perspectiva histórica. A Daniel le tocó vivir un momento de la historia difícil, pero que ese momento de la historia difícil habían existido otras generaciones anteriores que habían provocado el presente de Daniel. Esto es todavía más complicado. Todo lo que a Daniel le pasó no era su culpa de entrada. Todo lo que a Daniel le ocurrió no era su culpa de entrada. Él no se había rebelado contra Dios. Él no había adorado a otros dioses. Pero Daniel está viviendo un momento de su historia donde otros provocaron lo que él está viviendo en ese momento. Generaciones anteriores que no escucharon a Dios, que no oyeron a Dios, ellos provocaron lo que Daniel está sufriendo ahora. Y se vuelve todavía más complicado. ¿Por qué voy a buscar a un Dios? ¿Por qué voy a honrar a un Dios que ha permitido que yo, que no soy el causante de esta desgracia, tenga que sufrir esto? Si fueron las generaciones anteriores las que provocaron esta desgracia, ¿por qué tengo que sufrirla yo? Y aún peor, ¿por qué debo de buscar a ese Dios que no me supo guardar en la hora de mi problema? Pero es ahí, hermanitos, es ahí donde debemos de saber interpretar los planes de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor permitió que Jerusalén cayera, quiere decir que ese mismo Dios puede permitir que Jerusalén se levante. Si ese Dios permitió que yo pasara una humillación, ese Dios también puede permitir que yo reciba una exaltación. Y depende de nosotros si queremos sumirnos en una actitud de odio y de rencor ante la vergüenza pasada, o queremos buscar nuestra exaltación. Cuando atravesamos la hora de la desgracia, preguntémonos: ¿qué quiero? ¿Qué es lo que buscaré de aquí a los próximos 5 años? ¿Voy a buscar traducir mi amargura contra la gente que me hizo pasar penas? ¿Contra la gente que me hizo daño? ¿Voy a permanecer como que Daniel hubiera dicho, bueno, voy a permanecer odiando a los babilonios? ¿Voy a invertir mi tiempo futuro en una actitud de rencor contra los que me hicieron daño? ¿O voy a preferir iniciar un proceso en mi vida que me permita llevar una plenitud, un gozo? Siempre me gusta un pasaje de la Biblia en el libro del primer libro de Samuel, que es, si no el más preferido, pero es uno de mis preferidos para leer. Primer libro de Samuel, primer y segundo libro de Samuel. Dice el segundo libro de Samuel, disculpe. Segundo libro de Samuel,
En el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, David está atravesando uno de sus momentos más fatídicos. David está atravesando unos momentos de ruina. Diríamos que David siempre ha conocido niveles de gloria, pero aquí en el capítulo 15 David está conociendo el valle de las lágrimas. Aquí David está en el pozo de desesperación. Su mismo hijo se ha levantado contra él y lo quiere asesinar y quitarle el reino. Y dentro de todo esto que pasa en la vida de David, muchas personas participan del desprecio de David. Muchas personas participan de humillar a David. Y dentro de eso habrán personas, dice el capítulo 15, capítulo 16, disculpe. Versículo 5, capítulo 16, segundo de Samuel 16:5. ¿Está conmigo? Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de ahí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Gerá, o Simei, como dice la Reina Valera. Este se puso a maldecir, oiga esto, se puso a maldecir y a tirarle piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. Imagínense, hasta como cuando dicen, mire, hoy sí me ha tocado, hasta galería se burla de mí ahora. Así cuando usted está viendo un momento que todos se aprovechan de usted. David, en esa desgracia que vive, Simei lo agarra y comienza a maldecirlo y a tirarles piedras. Y sigue diciendo, el 7. En sus insultos, Simi decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Está viviendo David su momento más terrible. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Porque David tenía siempre sus valientes a la par, esos que presentaban batalla cuando fuese necesario. Y dice, pero el rey le respondió, oiga la respuesta de David. Es que David tenía una lectura espiritual de las desgracias que le pasaban a su vida. Y dice, esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor tome en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. O sea, es que miren, amados hermanos, David tiene una lectura espiritual fascinante. Es que los hombres de Dios siempre tienen una lectura espiritual de los momentos de desgracia que llegan a su vida. Los hombres de Dios se diferencian del resto del pueblo en que saben interpretar los momentos de adversidad. Siempre tienen una lectura espiritual que hacer de las horas de desgracia en la vida. Siempre. Y esto marca la diferencia. Esto los separa de la multitud, porque tienen una lectura de Dios. David no se concentra en el daño que está recibiendo. David no se concentra en las pedradas que le están cayendo.
David no se concentra en las maldiciones que son sobre él. David no está concentrado en el polvo que le tira a este hombre. David está concentrado en alcanzar su bendición. David está concentrado en alcanzar su restauración. Y aquí es donde se parte el agua en dos. Entre los que prefieren vivir frustrados, amargados y llenos de rencor, recordando al que les hizo daño, recordando al que los dañó, al que los ofendió, al que les hirió. Viven su vida recordando y viendo cómo concentran su venganza en ese que les afectó. David no se concentra en él. Él se concentra en buscar de Dios su restauración. Es gente que camina para otro nivel. Es gente que vive en otra perspectiva. Es gente que no va a devolver la maldición. Es gente que no va a devolver las piedras. Es gente que no va a tirar de nuevo el polvo a su origen. Es gente que no va a vivir de la amargura. Es gente que va a caminar hacia su restauración. Y eso va a ocurrir. Si Daniel se hubiera concentrado en el dolor que le provocó Babilonia, hubiera odiado a los babilonios. Pero Daniel se concentró en los propósitos divinos. Daniel se concentró en los planes de Dios. Daniel se concentró en lo que Dios sigue aún teniendo para nosotros. Miren, amados hermanos, ¿cuánta gente les ha hecho daño a ustedes? ¿Cuánta gente ha procurado su mal? ¿Y cuántos han pasado vergüenzas que otra gente con lujo de detalle y con alevosía y premeditación se las ha querido provocar? ¿Y cuántos de ustedes, en lugar de anhelar la restauración, en lugar de ver hacia adelante y decir, bueno, me ha pasado esto, pero ahora yo quiero lograr una restauración de Dios? Yo quiero buscar la gloria de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios tiene para mí todavía. Porque la desgracia no es el punto final de Dios para nosotros. Este no está enfermo, ni por él, ni por sus padres, dijo Jesús. Está enfermo para que la gloria de Dios se dé a conocer. El hombre de Dios y la mujer de Dios entiende que la desgracia es el instrumento divino para revelar su gloria. Pero hay que tener una actitud, una lectura, una perspectiva distinta. Déjenlo, le dijo David, déjenlo. Tal vez el Señor paga con bendiciones la maldición que yo estoy recibiendo. A David eso le importaba. Todos concentrados en este desgraciado que anda fregando al rey. David se concentra en la bendición. ¿Sabe? Mucha gente no avanza porque se concentra en los que le hacen daño. Mucha gente no despega porque vive una vida concentrada en quienes lo están afectando. Mucha gente no logra alcanzar su restauración porque se quedó anclado queriendo ver cómo se venga de aquellos que le hicieron daño. Y de la venganza no vendrá su restauración. De la venganza no vendrá su restauración. Su restauración vendrá de donde vino Daniel. Vamos a Daniel 1. Pero Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Nuestra restauración no viene de concentrarnos en el daño que me hicieron, ni en la persona que me lo hizo y en cómo voy a vengarme de lo que me hizo. Nuestra restauración viene de seguir buscando el rostro de Dios y de hacer proposiciones en el corazón que busquen siempre honrar a Dios. Quizás no entenderé por qué Dios permitió esto. Quizás no entenderé por qué Dios permitió tal cosa. Pero si nos proponemos en el corazón buscar y agradar a ese Dios tiene mejores cosas para nosotros, hermanos. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino que guardar y agradar a su Dios. Y ese Dios
lo va a exaltar, hermanitos. Ese Dios lo va a levantar. Ese Dios lo va a honrar. Usted dígame si quiere vivir sus años cavilando venganza, masticando rencor, viviendo en la persona que le ha hecho daño, o si usted quiere avanzar y decir, bueno, yo quiero descubrir lo que Dios tiene para mí. La desgracia que viví fue lo que mis abuelos y padres nos heredaron. Su desobediencia hizo que cayera Jerusalén. Pero Dios tiene algo para mí. Daniel tomó decisiones espirituales, constructivas en su corazón. Mire, hermano, tenga cuidado. Mucha gente toma decisiones por puro resentimiento, por puro rencor. Mucha gente toma decisiones solamente por querer dañar a alguien. La gente que dice, no me importa si también me va mal a mí, pero me la voy a desquitar. ¿Y qué ha ganado usted ahí, hermano? Y peor aún, ¿qué herencia le va a dejar a sus hijos si las decisiones que está tomando lo van a llevar a la desgracia? ¿Me está oyendo ahora? ¿Qué futuro va a heredar? Si a usted le heredaron un presente que le ha traído dolores, ¿usted quiere heredar a las generaciones posteriores esa misma desgracia? Para cambiar el rumbo, no hay que concentrarse en los que nos hicieron daño. Hay que concentrarse en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Lo oyeron, hermanitos? Solo así llegaremos a lugares de prominencia. Solo así seremos reconocidos. Solo así vamos a ocupar aquello que Dios tiene para nosotros. Porque nuestro Dios es el Dios que las desgracias, que ya sea que otros o nosotros provocamos en nuestra vida, ese Dios tiene capacidad de tornar nuestras desgracias y llevarnos a tiempos de bendición. Pónganse de pie, amados hermanos. No nos vayamos de este lugar sin hacer decisiones vitales, importantes. Hay gente que pierde su tiempo buscando quién fue el que lo traicionó. No, y yo quiero saber, y como y voy a andar buscando, y ando, y ¿para qué, hermanitos? ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué no invierte mejor su tiempo buscando lo que Dios tiene todavía para usted? ¿Por qué no invierte su tiempo tomando decisiones, haciendo como dice la Biblia, como Daniel? Y Daniel propuso, tomando decisiones en su corazón que lo encaminen por nuevos senderos. ¿Por qué va a anclar su mirada en los que lo sitiaron, en los que le quitaron el patrimonio? ¿Por qué no ponemos la mirada en aquel que puede darnos el doble de lo que perdimos, hermanitos? ¿O no cree usted que Dios puede darle el doble de lo que perdió? ¿No cree que Dios puede darle el doble de lo que le quitaron? ¿Por qué va a vivir lamentándose y agonizando y masticando venganza contra el que le echó a perder algo? ¿Por qué no nos concentramos mejor en aquel que nos puede dar el doble, el triple o 4 veces más de lo que hemos perdido? Padre, tú tienes mucho más para nosotros. No permitas que ninguno de nosotros concentre su alma, su mente, su corazón en las cosas que los
crece y se difunde con poder. Ministerios Betania, Espíritu, Palabra y Misión presenta su programa Buenas Nuevas para el Mundo, lunes, martes, jueves y viernes, a partir de las 8 de la noche, por Canal 50.